Hola a todos, soy Alberto. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver qué son los logaritmos, analizaremos la diferencia entre logaritmos decimales y logaritmos neperianos y a continuación realizaremos una serie de ejercicios para practicar todo lo aprendido. Comencemos. La expresión que veis en pantalla es un logaritmo. Se lee de la siguiente manera: logaritmo en base b de a es igual a x. Vamos a ver sus partes. La b es lo que denominamos base y la a es el argumento. X es el número al que tenemos que elevar la base para obtener el argumento, lo cual lo indicaríamos de la siguiente manera: la base elevada a x tiene que ser igual al argumento a. Fácil, ¿verdad? Ahora lo vamos a entender viendo dos ejemplos. Este primer ejemplo vemos que la base es el 2 y el argumento es el 8. Entonces, aplicamos lo que hemos visto aquí, la definición. ¿Qué haríamos? Cogemos el 2, lo elevamos a la x y lo igualamos al argumento que es 8. Para poder resolver esta expresión debemos de recordar las propiedades de potencias. En la parte superior de la imagen os pongo un enlace al vídeo de potencias que os invito a repasar. Muy bien, una vez repasado esa parte, deberíamos de recordar que 8 se puede poner como potencia de 2 por 2 y por 2. Es decir, tendríamos 2 a la x, lo copiamos exactamente igual, y 8 lo transformamos en potencia, que sería 2 elevado a la 3. Aquí tenemos una igualdad de potencias. Entonces, para que sean iguales, las bases ya vemos que son iguales. 2 es igual a 2. Pues implica que los exponentes también deberían de ser iguales para que las dos potencias sean iguales, para que cumplan esta igualdad. Entonces, x debería de ser igual a 3. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. X debería de valer 3. 3 es el número al que deberíamos de elevar 2 para obtener 8. Siguiente ejercicio. Tenemos logaritmo en base 3 de 81 igual a x. Debemos de averiguar cuánto vale la x. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo mismo. Aplicamos la definición de logaritmo, que es lo que tenemos aquí arriba. La base 3 lo elevamos a x y eso tiene que ser igual a 81 el argumento. 81 lo podemos descomponer en potencias de 3. Es decir, 3 elevado a la x lo copiamos y será igual a 81, que es 3 elevado a la 4. Al igual que antes, tenemos una igualdad de potencias de la misma base. Como las bases son iguales, los exponentes también deberán de ser iguales y tendremos ya resuelto el logaritmo. La x debe de valer 4. Es decir, 4 es el número al que deberíamos de elevar la base 3 para obtener el argumento, que es 81. Ahora vamos a ver dos tipos de logaritmos especiales. El primero de ellos es el logaritmo que tiene una base 10. Como podéis ver en este ejemplo, tenemos logaritmo de 100. Y la base, veis que no tiene nada. No pone nada. Cuando no pone nada se sobreentiende que la base es 10. Es como si pusiéramos aquí un 10. Pero no hace falta ponerlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resuelve este logaritmo? Pues muy sencillo. Cogemos la base, que es 10, la elevamos a x y eso lo igualamos al argumento, que es 100. Entonces, 10 elevado a la x lo copiamos y 100 es lo mismo que 10 elevado a la 2. Tenemos la igualdad de potencias, las bases son iguales, lo cual quiere decir que para que la igualdad se confirme los exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, x tiene que valer 2. Y esta es la solución del logaritmo. 2 es el número al que deberíamos de elevar la base 10 para obtener el argumento 100. El siguiente tipo de logaritmos son los logaritmos de base e.
se denominan logaritmos neperianos. Aquí veis un ejemplo. ln e elevado a la 3. La base e es un número especial en matemáticas. Entonces, cuando veáis ln, lo que estáis viendo es un logaritmo neperiano de base e. Se podría poner la base e aquí, pero no hace falta, no es necesario, por lo tanto normalmente no se ve. Igual que pasaba en los logaritmos decimales, que no se indica la base 10, pues en los logaritmos neperianos no se indica la base e. ¿Cómo se resuelve? Pues de la misma manera. Cogemos la base e, la elevamos a x y la igualamos al argumento, que en este caso es e elevado a la 3. Tenemos la igualdad de potencias. Las bases ya son iguales, por lo tanto los exponentes deben de ser iguales y x es igual a 3. Y ya estaría resuelto el logaritmo. La solución sería x igual a 3. 3 sería el número al que habría que elevar la base e para obtener el argumento e elevado a la 3. Os propongo ahora 6 ejercicios para que practiquéis lo que hemos visto en este vídeo. Estos son los 3 primeros. Hacer pausa al vídeo e intentar resolverlos. Y ahora a continuación yo os explico cada uno. ¿Ya lo tenéis? Pues venga. Vamos con el primero. Tenemos logaritmo en base 5 de 5 y tenemos que averiguar cuánto vale la x. Pues aplicamos la definición del logaritmo. La base 5 elevado a la x nos tiene que dar el argumento 5. Tenemos una igualdad de potencias de la misma base. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes deberían de ser iguales. Aquí veis que no hay ningún exponente. Es como si hubiera un 1. Por lo tanto, x debe de ser igual a 1 para que se cumpla esa igualdad. Y esta sería la solución del primer logaritmo. 1 sería el número al que deberíamos elevar la base 5 para obtener el argumento 5. Siguiente ejercicio. Tenemos logaritmo en base 3 de 9. Entonces, 3 elevado a la x debería de ser igual a 9. 9 lo descomponemos en potencia, que sería 3 elevado a la 2. Tenemos una igualdad de potencias, las bases son iguales, lo que implica que los exponentes también deben de ser iguales, por lo tanto, x valdría 2. Y sería la solución de este logaritmo. Siguiente. Como podéis observar, aquí no aparece la base, pues ya estamos identificando que se trata de un logaritmo decimal, un logaritmo cuya base es 10. Si queréis, la ponemos en pequeñito. Para resolverlo, cogemos la base 10, lo elevamos a x y eso tiene que ser igual a 1000, que es el argumento. Entonces, 10 elevado a la x lo copiamos y 1000 lo transformamos en potencia, que sería 10 elevado a la 3. Tenemos la igualdad de potencias, las bases son iguales, 10 es igual a 10, los exponentes también deben de ser iguales. X es igual a 3. Y esta sería la solución del tercer logaritmo. ¿Qué tal os han salido los 3 primeros ejercicios? Espero que bien. Vamos a por los 3 últimos. Aquí tenemos un logaritmo en base 7 de 1. Para resolverlo, cogemos la base que es 7, lo elevamos a la x y lo igualamos a 1. Aquí la cosa cambia un poco. Como podéis ver, ya no tenemos la igualdad de potencias que estábamos acostumbrados antes, pero debemos de recordar de las propiedades de potencias que cualquier potencia con exponente 0 siempre vale 1. Por lo tanto, la x debería de valer 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a la 0 vale 1 y así conseguimos ese 1. Entonces el resultado final sería x igual a 0. 0 sería el exponente al que habría que elevar la base 7 para obtener un 1. Así que recordar, siempre que tengáis aquí un 1, aquí vais a tener en la x un 0, porque la base que tengamos, cualquiera que sea, elevada a la 0, nos va a dar el 1 que buscamos. Ahora en el siguiente logaritmo vemos que no está la base, por lo tanto es un logaritmo decimal.
aquí la base sería 10. Lo ponemos en pequeñito para que no se nos olvide. Entonces tenemos logaritmo en base 10 de 1 partido por 100. Entonces, cogemos la base 10, lo elevamos al exponente x y eso tiene que ser igual a 1 partido por 100. Aquí vemos una fracción en la parte derecha de la igualdad, 1 partido por 100. Lo que haremos en primer lugar es transformar 100 en potencia de 10. Entonces 10 elevado a la x lo copiamos igual. Y aquí tendríamos 1 partido 100 es 10 elevado a la 2. ¿Ahora qué haríamos? Pues recordando las propiedades del vídeo de potencias que os he comentado antes, que tenéis que repasar, tendríamos que cuando tenemos una potencia en el denominador la podemos pasar al numerador de la fracción sin más que cambiar de signo al exponente. Entonces es lo que vamos a hacer. Tenemos 10 elevado a la x, que está igual, y 10 elevado a la 2, que lo tenemos en el denominador, lo pasaremos al numerador. Entonces cambia el exponente de signo. Y ya con eso conseguimos la igualdad de potencias de la misma base. Las bases son iguales, lo cual implica que los exponentes deben de ser iguales y x vale menos 2. Fácil, ¿verdad? Vamos a por el último. Tenemos logaritmo en base 2 de 1/2. Aplicamos la definición del logaritmo. Cogemos la base 2, lo elevamos a x y eso nos tiene que dar igual a 1/2. Ahora, ¿qué vemos? Pues tenemos un 2 en el denominador, que es como si fuera 2 elevado a la 1. Entonces, esa potencia que está en el denominador la vamos a pasar al numerador cambiando de signo el exponente. 2 elevado a la x lo copiamos igual y aquí tendremos 2 elevado a la menos 1. ¿Veis? Hemos aplicado la propiedad de potencia que dice que si tenemos una potencia en el denominador la podemos pasar al numerador cambiando de signo el exponente. Tendríamos 2 a la menos 1. Y ya conseguimos la igualdad de potencias de la misma base que implica igualdad de exponentes. Por lo tanto, x vale igual a menos 1 y ese sería el resultado de este último ejercicio. Y hasta aquí la clase de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para ver nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un estupendo día.